con entrevistas vía Zoom porque por ahora pandemia y se nos viene quizás una segunda ola, así que preferimos seguir con estas Zoom entrevistas que desde el año pasado ya venimos haciendo y por suerte se siguen estrenando películas tanto en versión online como en versión para ver en la pantalla grande de los cines. Una de las películas que esta semana llega a nuestros cines es la última película de Javier Van de Kutter, que se llama Implosión y que muchos, o espero que muchos, la hayan podido disfrutar en el Bafisi. Primero les doy la bienvenida y las gracias a Javier por estar ahí del otro lado y charlar un poco acerca de su nueva película. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos? ¿Todes? Bien. Bueno, Javier, contanos un poco cómo nace esta película. Vos, bueno, vos sos Maragato, así que sabés de lo que estás hablando y contando en esta película que al principio parece que vamos a ver un documental, pero después se transforma en una ficción, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, bueno, sí, soy oriundo de Carmen de Patagones, nacido y criado allá, digamos, primaria y secundaria, así que está como esa esencia sigue intacta. Mis amigos, mi familia son de allá y están allá, así que bueno, la conexión todavía sigue, a pesar de que yo ya vivo acá hace muchos años. Y la película, digamos, se inicia de alguna manera este proceso creativo en el 2006, que en realidad lo que intenté hacer fue una aproximación, un abordaje más desde un ensayo fílmico, no sé si la palabra es documental, porque yo siempre tuve claro eh, que no iban a hacer entrevistas o que tampoco iba a ser foco en el día del hecho, en el 2004, ¿no? En lo que le dicen la tragedia del aula. Entonces, si bien ya sabía algunas cosas que no quería hacer, como mi lenguaje no es el documental y es la ficción, sí fue el punto de partida, digamos, empezar a conversar y abrir un diálogo con algunas personas de allá, del ámbito de la educación, de la salud, algunos familiares, por ahí de una manera también más íntima, más doméstica, por mi cercanía con Patagones y Viedma. Pero eso quedó como en unas notas y en algunas grabaciones que después abandoné porque no estaba preparado emocionalmente, ni creo que estaba el lugar preparado para empezar a hablar, más allá de la necesidad o de la catarsis que cada uno pueda querer hacer. Entonces me distancié de esta idea por bastantes años, hasta que la retomé después de mi primera película, de Mía, y ya un poco con esta idea de intentar hacer una ficción. Entonces esos lenguajes en la película, como bien decís, conviven. En un primer momento, ¿no? Es como una antesala, es un prólogo, llamémosle, una secuencia de títulos que es más bien orientativo, digamos, para el espectador y después, bueno, obviamente, bueno, ahora por ahí lo contás vos, pero al estar Pablo Saldías Clóster y Rodrigo Torres, que son dos de que son los protagonistas de la película, los actores de la película, pero que bueno, que fueron dos de las personas que estaban en el aula y que fueron afectados en aquel momento, eso también genera una verdad diferente quizá a la que estamos acostumbradas en las ficciones y con mucho trabajo actoral, ¿no? Pero bueno, da un tono de verdad diferente bueno, que también por ahí lo pone en la calidad documental sin serlo, en realidad. Ujú. Bien, Un y poco ahí, por ahí. ahí los nombrabas a Pablo y a Rodrigo. Bueno, ¿cómo llegaste, cómo se juntaron en realidad y cómo les propusiste ser parte de este proyecto? Porque la verdad, no sé si ellos son actores, bueno, sí, ahora sí, son actores, pero son los que llevan esta road movie argenta en sus hombros. ¿Cómo fue este encuentro y cómo fue la propuesta? Bueno, me gusta la palabra encuentro, porque la verdad fue un encuentro, porque yo de verdad el proceso duró 5 años, ¿no? Desde que empezamos a filmar hasta, porque las primeras secuencias eran registros, o sea, íbamos con un equipo muy reducido, eran conversaciones, entonces
La verdad es que yo los empecé como entrevistando, sin ser periodista, y ellos lo sabían, me daba mucho pudor el momento de preguntarles si podía prender la cámara o el grabador del celular. De hecho, no lo pude hacer en las primeras entrevistas. Eh, pero cuando surgió la idea, yo me encontré con dos personas que habían pasado por lo mismo, pero también con puntos de vista distintos, viste cómo es la memoria, ¿no? Como con una memoria también o una manera de lidiar con eso diferente. Y eso fue lo que primero nos dio como una pista, pues, se podría llamar, de que queríamos contar una historia que también tenga ese conflicto, ¿no? Que no se simbiotice a las personas sobrevivientes como que si todos que pasaron por lo mismo tienen un proceso similar. Entonces, la película la verdad es que se basa más que, obviamente, como se llamó La Masacre, que es un tema, es un titular que le pusieron en aquel momento, obviamente que está íntimamente relacionada con eso, pero la verdad es que la historia es sobre estos dos personajes, personas, y cómo lidian con ese pasado a través de este viaje que deciden hacer para intentar reencontrar a aquel compañero de secundaria al que no volvieron a ver nunca más desde los 15 años, ¿no? Y qué preguntas se hacen en ese viaje. Y eso a ellos creo que ese enfoque, ¿no? Acostumbrados a que desde los 15 años les hagan las mismas preguntas también, y preguntas muchas veces muy dolorosas, prefirieron o les pareció bien que el enfoque sea la ficción, ¿no? Un entrar y salir, un acción y corte, empezar a entrar en ese juego, que bueno, que duró 5 años. En la película pasan 3 días, pero el rodaje fue de 5 años real. No es que te estoy diciendo... bueno, entonces fue un encuentro, fue charlar un montón, fue sentir también dudas, resistencias, vértigo en relación a la propuesta. Los tres, al ser también de allá, también nos daba un poco de pudor hablar de esto, por más que sentíamos la necesidad de hacerlo, la verdad es que no fue siempre así como una decisión absoluta, siempre nos permitimos decir, bueno, y si no, no, ¿no? Y si esto de alguna manera no nos hace sentir como queremos, no. Y como la verdad la película la veníamos financiando nosotros, digamos, con Laura Uberman y Anaí Berneri, también co-guionista de esta historia, estábamos tranquilos con eso, ¿no? Cada uno tenía su vida aparte, tenía sus proyectos paralelos, entonces Implosión iba pidiendo pista, por decirlo de alguna manera, pero con todos estos cuidados. Ujú. Bien, ahí la nombraste a Anaí, bueno, cómo también se unieron para este guión, para guionar esta ficción que nos mostrás en Implosión. Con Anaí, en realidad, ya nos conocíamos porque yo tuve mi pasado de actor, ya no hace muchos años, entonces fui dirigido por Ana en Un año sin amor, una gran película, su primera película, bueno, y ahí de alguna manera se inició un vínculo artístico y personal también, que lo retomamos con Aire Libre, con su tercera película, con su cuarta película, perdón, en donde Ana me propone escribir con ella, yo ya venía trabajando como guionista, el guión de Aire Libre, y yo le digo justamente que estaba con un boceto de un guión, con unas ideas, que era el de Implosión, y entonces hicimos un acuerdo que tenía que ver, sin saber que Implosión nos iba a llevar tanto tiempo, porque en el medio se hizo Alanis también, otra película que escribimos juntos, y que Anaí dirigió. Bueno, y entonces fue como una especie dale, vos me ayudás a mí, yo te ayudo a vos, y empezamos a colaborar con el trabajo del otro, y bueno, y eso nos volvió co-guionista de 3 guiones. Bueno, ahora con Implosión serían 3 historias bueno, que estrenó el cine, así que eso nos pone muy contentos, y también un proceso súper rico, súper arduo, en donde tuvimos que compatibilizar miradas, en donde tuvimos que, cuando uno también aborda este tipo de temas, ella siendo de Buenos Aires, yo siendo de Patagones, su objetividad y su distancia estaba muy buena para mí, pero bueno, también nos hacía discutir un montón, y bueno, y eso estuvo bueno porque fue rico en definitiva. Uh-huh.
Bien, la película se pudo ver en el Bafisi y fue la gran ganadora de este último Bafisi, versión online lamentablemente, y pues algunos pudimos ver la película en pantalla. Eh, cómo te llegó este premio con Implosión? Después de tantos años, digamos, de esta gesta. Claro, bueno, por un lado está, yo creo que que las películas independientes, como es Implosión, casi todas están expuestas a un proceso largo, por eso es que yo valoro el mío y el nuestro, digamos, el Implosión, pero sé que muchas producciones se dan de esa manera. Entonces, cuando sucede esto, uno siente que es merecido por todo el trabajo que hemos hecho alrededor de esta historia, para encontrar el punto de vista, sobre todo para encontrar cómo abordarla. Y una alegría enorme, sobre todo por Pablo y por Rodrigo, que le pusieron el cuerpo, que se animaron a exponerse, que fueron muy generosos con todo el proceso, muy pacientes, que incursionaron también en un lenguaje como la actuación que no forma parte de su vida. Y bueno, entonces yo cuando ganamos el premio, lo primero que pensé sinceramente fue en ellos dos. Fue en su esfuerzo y en la paciencia de todos estos años, que me imagino que muchas veces tuvieron ganas de abandonar también el proceso, o cuando no sabíamos a dónde íbamos, también eso les daba incertidumbre y también temían, ¿no?, cómo seguir avanzando. Entonces pensé mucho en ellos y después la verdad que también fue una sorpresa porque había muchas películas y muchos colegas muy talentosos que admiro y quiero. Entonces, bueno, fue una sorpresa. Pero bueno, los premios también sirven para que estemos charlando y para comunicar la película ahora de cara al estreno el 8 de abril. Entonces, le estamos como sacando el jugo al premio, ¿viste? Sí. Aprovechando a comunicar la peli a full. Ujú, como tiene que ser, por eso, bueno, ahora le contamos un poco a la gente a partir de cuándo y dónde va a poder ver la película en los cines. Mirá, la película se estrena este jueves 8 de abril, en principio en el Cine Gomón y en el Teatro Cine 25 de Mayo. Vamos a publicar en Implosión Película, que es nuestro Instagram, y nuestro Facebook, Implosión la película también, toda la data de horarios y demás. En principio a las 8 de la noche en el Gomón ya es un hecho, y las 10 de la noche en el 25 de mayo, y por suerte se están sumando salas, no las puedo confirmar ahora, pero porque son novedades así como siempre sucede, que el lunes se actualiza la grilla, y bueno, y con esta vuelta al cine presencial y con protocolos, pero por suerte, y también se va a estrenar en Córdoba, en Mendoza, en La Plata, en el Cine Selex, que es un cine que queremos mucho, porque la película está rodada también en La Plata y en Ensenada, así que con una gestión de Gonzalo López muy buena. En Rosario también, más para mediados y fines de abril. Y bueno, y trabajando para que se estrenen sobre todo en Viedma y en Patagones, que ya no está el espacio Inca, pero estamos ahí gestionando el espacio para poder presentarla con la comunidad nuestra, que es el desafío, te diría, más grande que tenemos ahora. Bien, y por último te quería consultar si después de todo este tiempo, después de todo esto vivido, este año de pandemia, porque Implosión se terminó de gestar en pandemia, en cuarentena, si en ese tiempo también ya tenés algún que otro proyecto nuevo para ir armando y viendo a futuro. Sí, sí, por suerte a los guionistas, viste, el encierro lo conocemos un poco, entonces esa rutina no cambió, al contrario, se enfocó en mi caso, ¿no? Mira, estoy con dos cosas que me tienen muy entusiasmado. Una es Tesis sobre una domesticación, que es un guión que estamos escribiendo con Laura Uberman y Camila Sosa Villada, que está basada en la segunda novela de Camila, que va a editar Planeta ahora a fin de año. Estamos haciendo la adaptación a cine y empezando a trabajar para poder hacer la película. Ese es un proyecto que me tiene como súper entusiasmado, mi vínculo con Camila también, que es la protagonista de mi primera película, bueno. Y por otro lado está Cacería, que es una novela de Gonzalo de María, que también vamos a adaptar, pero en este caso a serie para una plataforma. Estamos con MGM y con Erika Halvorsen y Gonzalo de María en los guiones, una gestión de Diego Piasek para MGM.
Así que bueno, son esas dos cosas que estamos ahí como trabajando para ver cuándo empezamos a filmar. En ambos casos las voy a dirigir, así que bueno, sé que esos espacios cuestan mucho encontrar. La escritura es algo más habitual en mí, entonces cuando encuentro la posibilidad de escribir y dirigir es un placer. Ujú. Bien, bueno, ojalá en estos nuevos proyectos nos crucemos ahí, aunque sea para hacer el back de estas cosas nuevas que ya tenés en mente y poder charlar un poquito acerca de estos proyectos en la nueva normalidad que esperemos en Sí. este 2021. Tal cual, tal cual. Ojalá. Bien. Bueno, bueno, Javier, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, mucha merde con el estreno y ahí ya la gente va a saber. Después abajo voy a ir actualizando en los cines donde va a poder disfrutarse de esta tu nueva película. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, vayan al cine, tardaron en abrir los cines porque la verdad están cuidando, lo vi en el Bafisi muchísimo el protocolo, así que bueno, que se animen, que con cuidado y cuidándonos pueden tener la posibilidad de ver las películas en el cine, que es para las que los hacemos, y si no, bueno, la verán virtualmente, que también seguramente más adelante van a estar ahí. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Bueno, a vos, muchas gracias. Un abrazo.